¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Soy José David Pérez y es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en Costa Rica Noticias. Recuerde que puede sintonizarnos en Facebook, en Costa Rica Noticias y en Twitter como @Sinard Noticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Carreteras del país están libres de bloqueos por primera vez en casi 2 semanas de protestas. Un proyecto de ley procura obligar a los diputados a garantizar recursos para nuevas leyes. Nuevas intoxicaciones con metanol acaban con la vida de 3 vecinos de La Carpio. Empresa Johnson & Johnson detiene los ensayos de su vacuna anti-COVID por enfermedad de un participante. Iniciamos con información. Un proyecto de ley busca obligar a que los diputados identifiquen con qué recursos implementarán sus leyes antes de presentar sus iniciativas en la corriente legislativa. Este proyecto de ley pretende adicionar un artículo 119 bis al reglamento de la Asamblea Legislativa sobre responsabilidad presupuestaria y financiera. De esa forma, todo proyecto de ley que implique una erogación adicional de recursos públicos debería especificar y acreditar los fondos que garanticen su efectiva aplicación. Para alinear el reglamento con la Constitución Política, que ya de por sí exige que todos los proyectos de ley sean claramente amarrados con un principio de responsabilidad presupuestaria. Es decir, el Estado de la Nación y muchos otros informes, incluyendo a la Contraloría General de la República, han venido reiterando que un porcentaje muy cercano al 80% de la legislación nacional son proyectos que no tienen esta conexividad con el principio de responsabilidad presupuestaria. Según el diputado proponente Luis Fernando Chacón, con esta iniciativa, al incluir el principio de responsabilidad presupuestaria de forma explícita en el reglamento, se acabaría con la mala práctica de presentar proyectos sin garantizar sus recursos y de esta forma se evitaría el crecimiento del déficit fiscal. El país ya no puede más. Yo creo que es hora de que todos los proyectos que se conviertan en ley de la República estén debidamente sostenidos y amarrados por la Constitución Política, sosteniendo el principio de responsabilidad presupuestaria. De tal forma que espero que esta iniciativa que hemos presentado a la Secretaría del Directorio sea aprobada por una amplia mayoría de nuestros diputados y se incorpore al reglamento de este Congreso de la República para garantizar que todos los proyectos de ley tengan sus fondos debidamente definidos en un origen claro y transparente. Según el Programa del Estado de la Nación, en sus últimos informes desde 1991 al 2014, más del 50% de las leyes que se promulgaron no identificaron el origen de los recursos para su implementación. 12:03. Los disturbios frente a Casa Presidencial y otras zonas del país dejaron policías heridos, arrestos de manifestantes y una patrulla quemada. Además, esta mañana se reportaron bloqueos en 5 puntos del país. La periodista Katia Meneses nos informa en vivo. Katia, buenas tardes. Muchas gracias, José David. Buenas tardes. Un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Estamos ubicados efectivamente aquí en Casa Presidencial, en las afueras, donde permanece casi que sin la fuerza pública. Solamente 2 miembros de seguridad pública están muy cerca de donde nosotros estamos ubicados en este momento. Hemos podido observar esta mañana cómo el tránsito circula normalmente, no hay personas aquí manifestándose después de todo lo que sucedió ayer en los bloqueos. Y es que también hablando de bloqueos, de acuerdo con información del Ministerio de Seguridad Pública, vamos a ver esta primera pantalla donde dice que amanecieron 5 rutas que están completamente bloqueadas y es en el Ceibo, una en Rosario Pacuar, en la ruta 243, también en la ruta 2, en el cruce de Ciudad Neily, la ruta de Loma Verde, en la ruta 2, y Paso Canoas, que ha presentado problemas y cierres que completamente totales durante todos estos días. Ya hoy 14 días de huelgas, 14 días de manifestaciones, 14 días de bloqueos que se han estado presentando. También indicarles
que, de acuerdo con las redes sociales, hay también bloqueos en Brasilia frente a Maxi Palí, en Los Chorros, en Pérez, entre Pérez Celedón y Dominical, en El Brujo, en Longomay, Puente Térraba y ya por último, que sería el puesto número 11, el Puente Barú en Dominical. De acuerdo con información de las diferentes cámaras, como Cadexco y otras cámaras, como la de Agricultura y Ganadería, en estos 14 días ha sido millonarias las pérdidas que ha tenido el país porque no han podido atravesar lo que son todos los trailers que traen materia prima, pero también recuerden que los traileros que están ubicados en este momento en la frontera con Panamá han hecho un llamado para que les permitan, para que abran el bloqueo que está en Paso Canoas y les permitan transitar. También en Costa Rica Noticias preparamos la siguiente información porque ayer, además de los disturbios que se dieron aquí en horas del almuerzo o horas de la tarde, también se presentaron posteriormente algunos hechos. Veamos. Ayer lunes se cumplieron 13 días de manifestaciones en contra de los impuestos y el préstamo del Fondo Monetario Internacional FMI. Desde muy tempranas horas de la mañana, los manifestantes se congregaron pacíficamente en el Parque La Merced para marchar hasta Casa Presidencial. La mañana transcurrió tranquila, sin embargo, después de la hora del almuerzo se presentaron algunos disturbios en Zapote, por lo que la policía que se encontraba en el lugar lanzó gases lacrimógenos. Ante esta situación, el dirigente de Rescate Nacional, Celimo Guido, condenó los hechos y aseguró que la lucha apenas empieza. Asimismo, mientras se presentaban los disturbios en Casa Presidencial, en las redes sociales circuló la información de que había personas del Ministerio de Seguridad Pública infiltrados. Posteriormente se dio a conocer que los dos agentes identificados como Roger Cárdenas y Marlon Ortega pertenecen al programa regional antidrogas PRAT en la región de Alajuela. Ante esta situación, el subsecretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, le solicitó a las autoridades de seguridad pública una explicación sobre la aparente infiltración de estos policías en la manifestación. En esta oportunidad, don Michael, tenemos conocimiento de que las personas que usted infiltró en este movimiento, por lo menos los que salieron en diferentes videos que han circulado por las redes sociales, tienen como nombre Roger Cárdenas y Marlon Ortega del Prat de Alajuela. Usted debería, señor ministro, decirle a los costarricenses cuál es la intención que se persigue con la infiltración de estas personas en este tipo de manifestaciones y por qué razón ustedes lo infiltran para promover el caos, como ha quedado en evidencia en varios de los videos que han circulado por las redes sociales. Nos parece una barbaridad. El pueblo costarricense es un pueblo pacífico, es un pueblo que siempre promueve actividades de diferente índole con la finalidad de buscar la negociación y jamás la confrontación. Dado los disturbios que se presentaron ayer frente a Casa Presidencial y en otros lugares del país, el mandatario Carlos Alvarado afirmó que la policía es civilista. Asimismo, Alvarado condenó la violencia brutal y homicida con la que se les ha atacado hoy. Agregó que harán recaer todo el peso de la ley sobre los responsables directos y los instigadores. Por otra parte, durante la noche de este lunes fue incendiada una patrulla con 2 oficiales de la Fuerza Pública en San Carlos de Alajuela, según informó el director general Daniel Calderón. Que aparentemente resultaron con algunas quemaduras en el cuerpo y en los brazos. También están estables, pero estamos esperando que llegue asistencia médica. Y estamos desplazando una cantidad importante de recursos, puesto que tenemos información de que el grupo que atacó a nuestros oficiales es bastante numeroso e, insisto, atacaron con bombas molotov y algunos otros objetos contundentes. Los oficiales fueron atendidos por las unidades de la Cruz Roja costarricense y también los bomberos de Costa Rica. En este mismo cantón, según información de las redes sociales, hubo disparos en Cutris de San Carlos que lograron impactar a una persona. Precisamente sobre este tema, el director del Hospital de San Carlos, Edgar Carrillo, manifestó que el paciente se encuentra en buen estado de salud y es atendido por especialistas de cirugía.
Precisamente sobre esta última información que les hemos brindado con respecto al señor que ayer recibió una bala perdida, aparentemente, de acuerdo con información del organismo de investigación judicial OIJ, se nos ha indicado por parte de esta entidad que todavía no se puede dar información si el hombre es extranjero o si es costarricense, si él estaba dentro de la manifestación o venía de trabajar, como han señalado algunos en redes sociales, o si el hombre también, la persona era un miembro de la fuerza pública. Por ahora están recabando toda la información, todas las pruebas para saber exactamente a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Él está completamente estable, de acuerdo con la información que nos brindaron esta mañana en la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a pedirle a nuestro compañero, don Alexander Vargas, que haga aquí unas tomas para que ustedes puedan observar cómo está el movimiento en este momento aquí en las afueras de Casa Presidencial. Ustedes pueden observar muy pocos vehículos, un tránsito fluido, de lo poquito que hay, bastante tranquilidad en este lugar. Una Violeta está en este momento dando vueltas sobre lo que es Zapote. Muy posiblemente no podemos observar si es de la fuerza pública o de otra entidad privada, pero hay una avioneta en este lugar. Entonces, tal y como le decíamos también anteriormente, que de acuerdo con las diferentes cámaras, los diferentes empresarios, han sido millonarias las pérdidas que ellos han tenido, por lo que llaman al cese de las manifestaciones, y tanto ellos como otras organizaciones, otros movimientos han pedido que se dé el diálogo, que ya ustedes también saben que se dará muy pronto. Indicarles a ustedes también que cuando nosotros veníamos ya hacia Casa Presidencial, pudimos observar en la circunvalación como bastantes trailers aprovecharon que aquí en el gran área metropolitana, básicamente en San José, no hay bloqueos, y para poder pasar la mercadería que muy posiblemente está desde hace algunos días. Así que también pudimos observar en diferentes carreteras como no hay ningún problema, no hay ningún disturbio, no hay, de acuerdo con el Movimiento de Rescate Nacional, bloqueos, por lo menos este día, el día número 14 de bloqueos de manifestaciones que se han dado en nuestro país. Esta es la información. José David, regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Katia, por el detalle de la información. En unos minutos tendremos también información con Michael Soto acerca de este tema de los infiltrados en las manifestaciones que se han presentado en los últimos días. Más adelante tendremos esta información. Vamos de inmediato con el estado del tránsito en algunas de las principales vías de nuestro país. 12:13 gracias a cámarasvialescr.com. Iniciamos en el sector del Castella. La ruta sobre la General Cañas presenta condiciones positivas, tránsito fluido, bastantes vehículos, pero el tránsito es fluido en este sector en ambos sentidos. No hay presencia de lluvia en esta zona. También nos trasladamos ahora al sector de la Panasonic, en el cruce hacia San Rafael de Alajuela y el ingreso hacia San Antonio de Belén. Condiciones muy favorables, no hay congestionamiento vial, tampoco se presentan manifestaciones en este sector como lo ha sido o como se ha ocurrido en días anteriores. De momento no se presenta ningún incidente en esta zona, completamente fluida. San Sebastián, rotonda y paso a desnivel, presenta condiciones muy favorables tanto para quienes transitan sobre la rotonda en ingreso y salida como para quienes lo hacen en el paso a desnivel. En este sector, 12:14, registro nacional en Zapote. Condiciones muy favorables, no hay lluvia en ninguno de los sectores que hemos repasado. Siempre el llamado a la calma, conductores. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias. Quédese con nosotros. Un proyecto de ley procura obligar a los diputados a garantizar recursos para nuevas leyes. Al que roba combustible no le importa nada.
A pesar de la delicada situación mundial y nacional, los ladrones siguen poniendo en peligro la vida de las personas, el entorno ambiental y la infraestructura pública. Denúncielos. Ahora hay una ley que los castiga. Tenemos un nuevo número para facilitar su denuncia: 1002. Su llamada es confidencial. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? No debe haber secretos entre mamá, papá, hijos e hijas. Cosechar la confianza con tus hijos e hijas ayuda a prevenir el abuso sexual. Protege a tus hijos e hijas del abuso sexual. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Trabajo en el área de lavado y desinfección de hospitales con pacientes COVID. El despedir una paciente al lado de una enfermera, contemplábamos sus últimos minutos. Fue muy impactante. Lloramos ese día, nos sentimos muy mal porque no había nadie al lado de ella. Esto me ha marcado. No quisiera ver a nadie más llegar en las condiciones tan delicadas que llegan a estos centros, a depender de una máquina para poder seguir respirando. Esto es en serio. Cuídese. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cómo se encuentra el precio del dólar para este martes 13 de octubre? La compra en 598 colones con 44 céntimos y la venta en 605 colones con 38 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y sectores sociales, tendremos información más adelante respecto precisamente al diálogo que se está trabajando entre trabajadores del Banco Popular y los diferentes sectores también que se están manifestando. Para analizar el momento en el que se vive en el país, precisamente en temas de manifestaciones, en aspectos convulsos como los que se han presentado en los últimos días en Costa Rica, está con nosotros don Michael Soto, quien ha conversado con Costa Rica Noticias para poder darles a ustedes una amplitud aún mayor de lo que está ocurriendo en el tema de estas manifestaciones, de los infiltrados que se han presentado en los últimos días también y de las declaraciones que se han brindado tanto por parte de la fuerza pública como de las manifestaciones de los ciudadanos. Bueno, en aras de la claridad y la transparencia y por un video que está circulando en redes sociales sobre la participación de oficiales nuestros en la manifestación de ayer, debo indicar lo siguiente. En vista de algunas manifestaciones que hizo el señor José Miguel Corrales sobre la participación de elementos vinculados al narcotráfico en actividades o en las manifestaciones, además de que también se detectaron en algunas de ellas por parte de nuestros oficiales, debemos aclarar que efectivamente en la manifestación de ayer, oficiales del programa regional antidrogas participaron para descartar o vincular la participación de sujetos vinculados a este tipo de estructuras. Es así como logramos detectar 3 personas que están dentro de los 28 detenidos con antecedentes por decomiso de drogas, robo agravado, incluso portación de arma. Esta es la intención con la que estas personas participaron y también es importante aclarar que cuando se dio la agresión contra el coronel Milton Alvarado, la jefatura de estos muchachos le pidió ubicar e identificar, ya con un video que se había recolectado por parte nuestra, al agresor.
La idea era que el oficial nuestro lo tuviera cerca y en el momento oportuno, sin causar alguna conmoción en el lugar, proceder a detenerlo, como se hizo minutos después. Esto tenemos que ser claros y absolutos. En ningún momento estos oficiales nuestros participaron en ninguna instigación ni provocación. No hay videos ni fotografías que hagan constar ello. Y su misión era, repito, vinculadas al tema del narcotráfico. Además, también, y respecto a la participación de personal nuestro de la oficina de prensa, su función es desarrollar y recolectar material audiovisual para los medios de comunicación y también para el Ministerio de Seguridad Pública. Incluso este tipo de elementos o videos son facilitados a los diferentes medios y nos ayudaron también a documentar, porque ese video fue en el cual se nota y se ve la agresión al oficial Milton Alvarado. Con esto aclaramos y ser enfáticos que en aras de la transparencia este es el trabajo que estamos desarrollando y en ningún momento hubo ningún tipo de instigación, lo rechazamos total y absolutamente y era vinculado al tema de la participación de personas vinculadas a las drogas en la manifestación. Respecto a consultas sobre el oficial de camisa roja que se ve en el video, es importante aclarar que tenemos imágenes y fotografías donde él está cerca del sujeto que agredió a nuestro oficial y compañero Milton Alvarado, imágenes que ya se han aportado, justamente porque la misión del oficial era tenerlo de cerca, esperar que éste se alejara de la manifestación para proceder a detenerlo, ya que el detenerlo en ese instante y en ese momento podía haber causado algún tipo de conmoción. Y repito, este oficial es del Programa Regional Antidrogas, cuyo objetivo era determinar la participación o vinculación de sujetos vinculados a esta actividad dentro de este evento que se dio el día de ayer. Estas eran las declaraciones respecto a diferentes videos que circularon luego de las manifestaciones de este lunes, referentes a algunos posibles infiltrados por parte de diferentes autoridades, y el ministro de Seguridad, Michael Soto, aclaraba los detalles pertinentes acerca de esta materia en particular y de los videos también que circulan en diferentes redes sociales. Continuamos con más información. La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y sectores sociales se unirán al diálogo nacional convocado por el Poder Ejecutivo. Así lo definieron este lunes tras la firma de un documento suscrito por 51 organizaciones. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, en conjunto con organizaciones sociales, aceptaron unirse a la convocatoria que hizo el Poder Ejecutivo para iniciar una mesa multisectorial, con el objetivo de construir una propuesta para afrontar la situación económica del país. La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y 51 organizaciones firmaron un documento en el que detallan los principios que aplicarán para ser parte de esta discusión nacional. Así lo detalló Fernando Fait, presidente del directorio de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. La sensatez debe superar a la ira. Destruir es fácil, por eso nuestra tarea no es sencilla. Por eso hemos hecho un llamado abierto en el cual todos son bienvenidos, los que están hoy aquí y los que quieran adherirse en los próximos días. Participarán en esta gran tarea las organizaciones de los sectores sociales y productivos que compartan como principios de construcción país, como número 1, el bien común, la ética y transparencia para la rendición de cuentas, la solidaridad y la inclusión, el respeto mutuo, el compromiso con la sostenibilidad en triple línea base, económica, social y ambiental. Las organizaciones incluso hicieron una invitación a los demás sectores que se quieran unir, pues recalcaron que el diálogo en este momento es indispensable. La mesa técnica va a construir los procesos para un diálogo transparente y para que juntos podamos llegar a acuerdos, para luego llevarlos a las instancias correspondientes. A Costa Rica le urge que tomemos acuerdos, pero no pueden ser acuerdos que salgan muy tarde en la noche, con la oscuridad, que no salgan con claridad, que no se hayan consultado con quienes son los actores que van a participar. Por eso hoy no arrancamos con una agenda, arrancamos con principios.
Las organizaciones indicaron que durante este martes se darán a conocer cómo se conformará la mesa técnica. De acuerdo con la invitación que hizo el presidente de la República, Carlos Alvarado, el proceso de diálogo multisectorial iniciará el próximo sábado 17 de octubre y se extenderá por un mes. Además, contará con la participación del programa Estado de la Nación como mediador. 12:24 minutos. El Poder Ejecutivo y diputados rechazaron y repudiaron los actos de violencia y vandálicos acontecidos este lunes en Casa Presidencial. El viceministro de Diálogo, Randall Otárola, dijo que esa no es la ruta adecuada para alcanzar el diálogo. Tras la intensa jornada de protestas que se vivió este lunes a las afueras de Casa Presidencial, el Poder Ejecutivo y los diputados expresaron su rechazo y condenaron los hechos violentos y vandálicos. Los videos captados este lunes evidencian agresión a la fuerza policial por parte de los manifestantes. Por parte de Casa Presidencial, el viceministro de Diálogo, Randall Otárola, indicó que este tipo de comportamientos no forman parte de una ruta de diálogo. Rechazamos de una manera muy enfática y vehemente los actos de violencia que unos pocos manifestantes hicieron hoy en Casa Presidencial, donde inclusive golpearon a policías. Eso no es una ruta democrática, e inclusive eso no es una ruta de diálogo. Hemos estado abiertos como gobierno a escuchar a diferentes sectores y actores del país. Inclusive ayer el señor presidente con varias autoridades políticas lanzaron un proceso nacional para resolver problemas de diferente índole. Por eso no es justificable lo que hoy pasó. No es justificable que unos pocos que se abogan la representación de muchos hayan violentado la autoridad, pero además la integridad física de personas y de instalaciones públicas. Las reacciones de algunos de los diputados fueron en la misma dirección, de rechazo y condena a la violencia policial. Creo firmemente en el derecho de manifestarse. Eso es un principio constitucional. Pero repudio y rechazo los actos de violencia contra nuestras fuerzas de policía. Una manifestación no puede infiltrar cabecillas que lo que incitan es agredir a los policías, donde se les tira molotov, donde se llevan barras de aluminio, donde se lleva todo tipo de elementos como piedras gigantescas para agredir a nuestras fuerzas de policía. Eso no es una manifestación política, eso es terrorismo, eso deja de ser una manifestación, insisto, y se vuelve en actos de terrorismo. El diputado liberacionista Gustavo Viales expresó que no es aceptable que los policías se enfrenten con los ciudadanos o se presenten hechos vandálicos contra las patrullas. Lo acontecido ayer en Casa Presidencial definitivamente es muy lamentable. Son imágenes que ningún costarricense desearía ver, entre ciudadanos enfrentados con la policía, gases lacrimógenos y sobre todo gente herida. Me parece que el llamado al diálogo tiene que repercutir en este tipo de acciones. Es importante recalcar que todas las fracciones legislativas han anunciado su negativa a discutir la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo y ahora se está en una mesa de diálogo para poder construir una nueva posibilidad de propuesta que le dé viabilidad política. Mientras tanto, no es aceptable que policías se enfrenten con ciudadanos, que el presidente también demore en salir a la ciudadanía a emitir un mensaje de paz y de tranquilidad, pero sobre todo imágenes que demuestren cómo ciudadanos vandalizan las patrullas de la fuerza pública, golpean a policías y sobre todo se den este tipo de enfrentamientos. El diputado oficialista Enrique Sánchez aseguró que estas acciones solo destruyen la democracia. Condenamos vehementemente estos actos vandálicos. Quienes ejecutan, instigan y hasta financian estas acciones solo tienen un objetivo: destruir nuestra institucionalidad democrática. Estoy seguro que somos muchos más quienes vamos a defenderla con la fuerza del diálogo y con el peso de la ley. Los hechos acontecidos ocurrieron este lunes por la tarde a las afueras de Casa Presidencial. La manifestación formó parte del llamado que hizo el movimiento Rescate Nacional contra la propuesta económica del gobierno para solucionar la crisis producto de la pandemia. Para analizar este momento que vive el país, nos acompaña en vivo José Carlos Chinchilla, analista y sociólogo. Buenas tardes, don José Carlos. Gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias. Primero queremos entender por qué surgen estos actos violentos en medio de estas protestas. Bueno, a mí me da la impresión de que estamos en un momento en el cual
quienes conducen estos movimientos han perdido capacidad de conducción en un momento en el cual hay una tensión social creciente en el país y que no se logra, digamos, hasta la fecha, crear un camino asertivo sobre cómo podernos resolver las diferencias. Hay sectores que se están aprovechando la coyuntura de una sociedad que ha entrado en una situación muy crítica, no solo por el campo y el tema de la salud con el coronavirus, sino por las secuelas de esta gran pandemia que afecta los trabajos, la cotidianidad. Y eso va creando indisposición creciente de las personas frente a cualquier órgano institucional. De tal manera que hay un clima de alta tensión que puede explotar como se ha querido hacer. Sin embargo, es importante anotar que los hechos de ayer, me parece a mí, más bien han debilitado de manera importante el movimiento, por lo menos ante la gran mayoría de la ciudadanía, inclusive posiblemente a personas que han participado en la protesta. Creo que ahora empiezan a tener dudas sobre la pertinencia o no de los grados de violencia con que se ha planteado. Y dichosamente en este momento se abre una oportunidad para el país de quienes tenemos y tienen posiciones diferentes, se sienten a dialogar a través de la facilitación que el Estado de la Nación va a hacer. Esta organización de alta credibilidad en Costa Rica, adscrita a las universidades públicas del CONARE, me parece que crea condiciones para empezar a ver de qué manera salimos de esta crisis y de cómo todos los sectores podemos contribuir a resolverla. Es importante anotar acá que creo que hay una percepción generalizada de que el Estado y el gobierno ha sido sumamente débil y que en este momento esa debilidad debe de ser suplida por la participación del sector público institucionalizado, pero sobre todo de las fuerzas económicas, políticas y sociales. Tenemos que llegar a una convergencia de los intereses diferentes a fin de evitar de que entremos en una crisis galopante que no podamos detener en los próximos meses o el próximo año. ¿Qué grupos están o cuáles grupos están moviendo a los manifestantes? No solo es Rescate Nacional, ¿y cuáles intereses hay en este momento de haber más de un grupo de manifestaciones y de actos violentos? Bueno, digamos, tal vez deberíamos recordar, ¿verdad?, que en el 2018 hubo una huelga muy grande para evitar los nuevos impuestos. Sin embargo, luego de una huelga de casi 3 meses de los valientes, de los educadores, pues al final no se pudo contener eso y el país entró en un proceso, digamos, diferente. Vino una ley en la cual se prohíbe las manifestaciones en servicios públicos estratégicos y vemos cómo en este movimiento pues la participación del sector público relativamente de los empleados y empleadas del sector público ha sido pequeño. Este es un movimiento que tiene más raíces en el mundo de lo rural, ¿verdad? Y en intereses que están tratando de evitar de alguna manera un incremento de los impuestos en sectores económicos que se pueden ver golpeados. Este es un movimiento que desde mi punto de vista puede que haya intereses ocultos que no se pueden visualizar fácilmente, pero que no necesariamente coinciden con los intereses del país para llevar adelante el proceso. Creo que sí hay muchas razones para protestar. Yo mismo fui a entrevistar gente en algunas de las barricadas que se plantearon y la gente lo que más le tenía era el impuesto a los bienes inmuebles, porque sentían que efectivamente era un impuesto que crecía casi que un 300% y que eso podía afectar su casita, su propiedad. Bueno, creo que en esta negociación que se abre ahora, ese tipo de impuestos posiblemente no se va a dar y si se da sería para bienes inmuebles mayores a no sé cuántos millones de colones. Lo que quiero decir con esto es que hay mucha gente honesta que está defendiendo cosas que le afectan su vida y que pueden atentar contra su futuro. Pero
esa misma gente no está peleando para votar el gobierno, para cambiar la institucionalidad, sino para efectivamente poder seguir viviendo con dignidad y con calidad de vida. Esto es importante porque no son las personas que estuvieron garroteando ayer las cercas de los policías el núcleo central del movimiento. Inclusive veíamos en distintas tomas cómo algunos miembros de esos mismos grupos trataban de que no se diera esa confrontación y esos golpes. Digo esto para que no encasillemos a toda la gente que ha participado en estos movimientos como perniciosas y contrarios a la institucionalidad costarricense. Por lo tanto, digamos, debemos de hacer un nuevo esfuerzo de diálogo, un nuevo esfuerzo donde quienes tenemos diferencias las aminoremos, quienes tienen recursos que pongan parte de ellos y tomar otra serie de medidas que le permita al Estado seguir adelante con un país que tenga oportunidades para todos y que pueda generar un crecimiento económico que nos beneficie a toda la sociedad. Don José Carlos, ¿qué debería surgir del diálogo multisectorial para que se pueda salir de este momento en el que estamos en medio de la pandemia? Lo primero, la base de esto es saber que si no llegamos a un acuerdo, nos podemos ir al abismo. Podemos entrar en un periodo sumamente complejo en el cual lo mejor de nuestras estructuras sociales, es decir, nuestra institucionalidad, nuestras formas de vida, se resquebrajen violentamente. Entonces, lo primero es saber que estamos realmente, y ahora sí, al borde de un abismo del cual, si nos vamos, difícilmente vamos a salir en el corto plazo. Lo segundo es entender que a pesar de las grandes diferencias que podemos tener, por ejemplo, entre los sectores económicos empresariales y los sectores corporativos o sectores organizados sindicales o el mismo sector campesino, a pesar de esas diferencias, creo que tenemos que ceder todos un poco para llegar a un punto de acuerdo en el cual un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo nos permita salir adelante de esta crisis. ¿Qué es una crisis económica? Sí, pero que también es una crisis de humanidad, es una crisis humanitaria. Nunca como hoy hemos visto cómo se han ido de nuestras cercanías personas con las cuales hemos tenido afectos, contactos, compañeros de trabajo o familiares, etcétera, etcétera, porque la pandemia es algo que sigue ahí. La crisis económica no elimina el tema de la pandemia. Y esta pandemia solo la podemos resolver con un Estado con capacidad de respuesta, un Estado que pueda efectivamente delimitar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y dar el servicio de salud, ¿verdad? Entonces, esa otra realidad está ahí. Y tenemos también que entender que eso cuesta mucho dinero y que por lo tanto no podríamos pretender quienes tienen dinero seguir ganando lo que ganaban ni quienes tenemos los salarios, por lo menos salarios medios altos, seguir disfrutando de todos los recursos que hemos tenido. Todos tenemos que ceder un poco para poder seguir adelante en una sociedad que respeta a la persona humana y que con una institucionalidad fuerte lo podemos lograr. Muchas gracias a don José Carlos Chinchilla, analista y sociólogo, por dibujarnos un poco más este panorama de lo que está ocurriendo en nuestro país. Gracias, don José Carlos. Un gusto. Tengan una buena tarde. Continuamos con más información. Este martes, en nuestra sección Animales en Libertad, le presentamos a la danta. Es el mamífero más grande de Costa Rica y su presencia en los bosques simboliza un ecosistema sano. Entre 180 y 300 kilogramos y es uno de los mamíferos más grandes en América. Vaga grandes distancias durante la noche y su periodo de gestación se extiende por 13 meses. También son activos en el día. Aunque su visión es muy pobre,
tiene la ventaja de contar con un oído y olfato muy desarrollados. La danta es el mamífero terrestre más grande de nuestro país y está considerado en peligro de extinción, por lo que se encuentra protegido por la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Se distribuye en América Central y Sudamérica. En Costa Rica habita las tierras bajas de las vertientes del Caribe y el Pacífico, hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Sus patas son pequeñas y su nariz es larga en forma de trompa. Su área dorsal es gris oscura, con pecho y cachetes gris claro con puntas blancas y la cola corta y rechoncha. Cuando nacen presentan hasta los 10 meses de edad prominentes manchas y puntos blancos en los costados, lo que les da un ropaje protector que se confunde con la vegetación. Pese a esto, los bebés danta e incluso los adultos son presa del jaguar y otros felinos. La danta puede caminar en grupos familiares. Los adultos reconocen y toleran a sus descendientes, incluso después de separarse. Con 40 minutos, hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información. Nuevas intoxicaciones con metanol acaban con la vida de 3 vecinos de la Carpio. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en 3 grandes áreas: urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano, vivienda y financiamiento al alcance, en armonía con la naturaleza. Somos los que vamos con usted hacia adelante. Este año hemos otorgado créditos por más de 304.000 millones de colones para apoyar a empresas, instituciones e industria. Además, se han colocado créditos por más de 228.000 millones de colones destinados para capital de trabajo. Somos herederos de un gran país y debemos seguirlo construyendo. Somos el Banco de Costa Rica. Desde las oficinas de NOPODE estamos apoyando a las pymes de todo el país. Desde la región Huetar Norte estamos realizando acciones conjuntas. Vamos a salir adelante. La atención desde la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial para todo el país no para. Seguimos atendiendo a través de las tecnologías. Es tiempo de pensar en tu tierra, es hora de ayudar al hermano, apoyando a quien de nuevo se levanta, harando su sueño en tus manos. Es mi gente Escazú, solidaria se levanta, mi cantón lo tiene todo, yo compro en Escazú. Entre todos vamos a estar mejor. Apoyemos al comercio local. Yo compro en escazú.com. Municipalidad de Escazú. Yo compro en Escazú. Una iniciativa de Coco Estudio. Continuamos con más información. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos se alió con la Universidad Estatal a Distancia para capacitar a los acueductos rurales o asadas en la prestación del servicio de agua potable. Las organizaciones recibirán entrenamiento de forma virtual en temas tarifarios, regulatorios, aspectos legales y sobre la protección del recurso hídrico.
Más de 200 personas se han inscrito en la capacitación que empezó este 12 de octubre, que se prolongará hasta el 19 de este mes. El regulador general Roberto Jiménez manifestó que de esta forma se procura dar herramientas a las asadas para mejorar la prestación de los servicios que brindan en sus comunidades y se atiendan las necesidades de los usuarios. Los sindicatos de salud le dieron un ultimátum al gobierno y a la Caja Costarricense de Seguro Social para que den respuesta a las demandas de trabajadores. La próxima reunión será este viernes 16 de octubre. Los representantes de gobierno, así como los sindicatos del sector salud, acordaron continuar el proceso de diálogo el próximo viernes 16 de octubre. Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, explicó que se llegó a ese consenso dado que las solicitudes planteadas por los sindicatos requieren ser analizadas con las respectivas gerencias debido a que son de diversas índoles. Fueron 15 puntos, pero a la hora de desglosar las peticiones concretas eran una suma de 33 peticiones. Y esto, bueno, le dimos una lectura y en base a la diversidad de peticiones que abarcaban aspectos administrativos, técnicos, jurídicos, de todo tipo. Sin embargo, el bloque sindical aseguró que le daban un ultimátum al gobierno y a las autoridades de la Caja para dar respuesta y presentar propuestas a las demandas de los trabajadores. Debemos de entender, y el pueblo costarricense también, y las autoridades de la Caja que pareciera que no tienen buena información, que esta situación prácticamente está poniendo en riesgo la vida y la salud de miles y miles de trabajadores, pero también a los costarricenses también. Esperamos entonces que el próximo viernes resolvamos todo lo que tiene que ver con equipos de protección, todo lo que tiene que ver con el problema del pago de incapacidades, todo lo que tiene que ver con las órdenes sanitarias, todo lo que tiene que ver con el rebajo de salarios. Los sindicatos además piden que se atienda y formalice la atención de las listas de espera gravemente afectadas por la atención urgente de la pandemia, entre otras medidas para contrarrestar los efectos de la pandemia en la población y trabajadores. Las 8 escuelas de medicina y del Colegio de Médicos aplauden la apertura de los campos clínicos en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Aseguran que esto permitirá dotar al país de nuevos médicos para combatir la pandemia. La Caja Costarricense del Seguro Social anunció la reincorporación de internos universitarios de medicina en sus hospitales. Esto permitirá que aquellos estudiantes del último año de la carrera de medicina, quienes estaban realizando el internado en la Caja, puedan continuar con ese proceso formativo, según los campos clínicos que la entidad tenga a disposición bajo las nuevas condiciones. El ingreso será a partir de este 19 de octubre y para ello se cumplirán una serie de disposiciones. Se ha tomado en cuenta el reglamento de la actividad clínica docente, el decreto ejecutivo que declara la emergencia sanitaria y las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. También se ha considerado los criterios del Ministerio de Salud y las medidas de la Caja para prevenir la enfermedad del COVID-19. Esto permitirá que los estudiantes del último año de la carrera de medicina, quienes estaban realizando el internado en la Caja, sigan con ese proceso formativo. Esta situación es celebrada por el Colegio de Médicos, quienes desde el mes de septiembre enviaron una solicitud formal y un protocolo a seguir para que estos espacios fueran habilitados. Esto es una solicitud en el que el protocolo se explica que el estudiante entra en forma voluntaria, firma una carta de compromisos, asimismo todo el equipo de protección lo dan las universidades o los estudiantes. No tiene costo alguno para la entidad. Creemos que es muy importante la incorporación porque a mediano o corto plazo vamos a tener un problema de no tener suficientes médicos en el país, ya que si el médico no hace el internado, no puede graduarse y no puede incorporarse al Colegio de Médicos según la legislación vigente.
En la UCIMED aseguran que aplauden la decisión, pero mostraron su preocupación debido a que la apertura será gradual y se iniciará con los campos de medicina familiar y comunitaria. Que es muy acertada esta idea de la Caja de Seguro Social, ya era muy necesario, pero también quiere dejar claro que prácticamente esto constituye solamente una quinta parte de los internos que podrán ingresar ahora a partir del próximo lunes 19. Esto significa que muchos alumnos, prácticamente la mayoría, van a quedar por fuera del ingreso. En la Caja Costarricense del Seguro Social mencionan que las 8 universidades que imparten la carrera de medicina en el país ya fueron informadas con la nueva directriz e insisten que estarán continuamente haciendo ajustes para proteger la salud de los usuarios, médicos y estudiantes. El Hospital México reportó que este lunes atendió 6 nuevas intoxicaciones por metanol. De acuerdo con Ricardo González, jefe del servicio de urgencias de este centro hospitalario, se trata de 5 hombres y una mujer vecinos de La Carpio, con edades entre 25 y 65 años, de los cuales ya fallecieron 3 hombres. Los pacientes se encontraban en una condición bastante delicada en su ingreso. El primero en presentarse manifestaba que no podía ver, además de experimentar fuertes dolores en el cuerpo. Según el especialista, de inmediato se dio la alerta al servicio de epidemiología del centro médico, quien estableció ya las coordinaciones respectivas con el Ministerio de Salud. Días atrás, el Hospital San Juan de Dios reportó 5 pacientes intoxicados por metanol, de los cuales 4 fallecieron, y la otra es una mujer que escapó del centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. 12:50, hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información. Johnson & Johnson detiene los ensayos de su vacuna anti-COVID por enfermedad de un participante. Para cumplir con la normativa de limpieza de espacios de trabajo o de uso común y así evitar el contagio de COVID-19, el INA ofrece una serie de guías digitales de autoaprendizaje, con acceso libre, que no requieren matrícula, tutorías ni evaluación. Esta es una herramienta para facilitar la reactivación económica de los diferentes sectores productivos del país. Encuentre las guías en www.ina.ac.cr. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. 2 jóvenes que superan sus discapacidades y se convierten en alumnos ejemplares. Teddy y Gabriela en Documentales UNED, el miércoles 14 con repetición el sábado 17 a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Somos los que vamos evolucionando con usted. Somos compromiso con el cambio. Somos soluciones digitales para conectarnos. Somos el Banco de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Iniciamos con información en el plano internacional. Johnson & Johnson detiene los ensayos de una vacuna anti-COVID-19 debido a que uno de los participantes se enfermó. La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson anunció el lunes que detuvo temporalmente la prueba clínica de su vacuna contra la COVID-19 debido a que uno de sus participantes presentó una enfermedad inexplicable. La empresa informó que suspendió todos los ensayos, incluido el de fase 3, Ensemble.
La pausa significa que el sistema de inscripción en línea fue cerrado para el ensayo clínico de 60,000 pacientes, mientras se convoca al Comité Independiente de Seguridad. Johnson & Johnson advirtió que los efectos adversos eran una parte esperada de cualquier estudio clínico, especialmente uno grande. Según los lineamientos de la compañía, pueden detener un estudio para determinar si la enfermedad se debió a la vacuna y si se puede retomar el estudio. Para la fase 3, el laboratorio reclutó voluntarios desde septiembre en más de 200 localidades en Estados Unidos y el mundo. Los otros países donde se realizaban las pruebas son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Sudáfrica. Es la 10ª farmacéutica a nivel global que realiza pruebas en fase 3 contra la COVID-19 y la 4ª en Estados Unidos. La compañía recibió $1.450 millones del gobierno estadounidense para el desarrollo de una vacuna. La inmunización está basada en una sola dosis de un adenovirus que causa la gripe y que está modificado para que no se replique, ello combinado con una parte del nuevo coronavirus que usa para invadir las células humanas. Me siento poderoso, dice el presidente Donald Trump al regresar al ruedo electoral luego de enfermarse de la COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió sin mascarilla al escenario en un mitin en Florida y lanzó cubrebocas a sus seguidores en lugar de las tradicionales gorras de béisbol rojas. Trump, que busca la reelección, volvió a la campaña a 3 semanas de los comicios frente a su rival demócrata Joe Biden. El mandatario estuvo ausente de la contienda 10 días por haber enfermado de COVID-19. Una cosa conmigo, lo bueno, es que la pasé y ahora digo que soy inmune. Lo puedo sentir, me siento poderoso. Caminaré a través de la audiencia. Caminaré ahí y besaré a todos en esa audiencia. Besaré a los chicos y a las bellas mujeres y a todos les daré un beso grande y gordo. Las declaraciones del mandatario ocurren a pesar de que la inmunidad al COVID-19 no es clara para los expertos, pues hay reportes de 5 personas que se han reinfectado. Poco antes del viaje a Florida de Trump, su equipo médico anunció que dio negativo a COVID-19 varios días consecutivos. Las pruebas rápidas que le aplicaron son las llamadas antigénicas, que son menos sensibles que las pruebas moleculares PCR. Trump aseguró que ha pedido poner a disposición de la gente los medicamentos con los que fue tratado. Según sus médicos, uno de ellos fue el antiviral Remdesivir. Un tratamiento completo con ese fármaco ronda los $3,000. Hemos hecho tremendo avance si nos fijamos en lo que estamos haciendo en terapia. Y francamente en las curas hemos logrado un progreso tremendo. Entonces le dije a mi gente, vamos a llevarnos lo que sea que me hayan dado y lo distribuiremos en los hospitales y todos van a tener la misma maldita cosa. Además de Florida, un estado clave para seguir en la Casa Blanca, Trump planea visitar esta semana Pensilvania, Iowa y Carolina del Norte, en busca de recortar distancia con Biden, quien es favorito en las encuestas. El presidente desestimó los sondeos y dijo que hace 4 años era parecido, y aseguró que en 22 días va a ganar Florida y logrará reelegirse. El Senado de Estados Unidos revela sus divisiones ante la jueza nominada por Trump a la Corte Suprema de ese país. Inicia el proceso de confirmación de la nominada de Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos. La jueza conservadora Amy Coney Barrett compareció el lunes ante el Senado en una sesión que reflejó las profundas divisiones en el país. Mientras los republicanos alabaron el talento de Barrett, los demócratas calificaron el calendario de audiencias de irresponsable a semanas de las elecciones. Barrett debe sustituir a la liberal Ruth Bader Ginsburg, que falleció en septiembre y dejó un lugar vacante en el máximo tribunal, ya que el puesto es vitalicio. Decidí aceptar la nominación porque creo profundamente en la regla de la ley y el lugar de la Corte Suprema en nuestra nación. Creo que los estadounidenses de todo tipo de antecedente merecen una Corte Suprema independiente que interprete nuestra Constitución y leyes de la manera en que están escritas. Barrett, católica practicante y madre de 7 hijos, es muy bien considerada por la derecha religiosa, ya que comparte la visión de una familia tradicional, así como valores conservadores en temas polémicos como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los demócratas han evitado las críticas en torno a la jueza respecto a su fe, pero sí han cuestionado sus posiciones en contra de la ley del expresidente Barack Obama que extendía la cobertura sanitaria a millones de estadounidenses.
Les diré algo, ya estamos en medio de una verdadera pelea aquí. Todos saben que en 28 días, 20 millones de estadounidenses podrían perder su servicio de salud. Esta candidata ha dicho que quería deshacerse de la ley de salud asequible. El presidente quiere deshacerse de ella. El Senado estadounidense de mayoría republicana aprueba las candidaturas de los magistrados de la Corte Suprema, por lo que la confirmación de Barrett no debería enfrentar mayores obstáculos. De esta manera, el alto tribunal pasaría a tener una mayoría de 6 jueces conservadores frente a 3 liberales. Hasta aquí la información en Costa Rica Noticias. Lo esperamos a las 7 de la noche con más en nuestra edición estelar. Manténgase informado en nuestras diferentes plataformas digitales, Facebook, Twitter, nuestra página web costarricamedios.cr. Vamos de inmediato con la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19 para este martes. Feliz tarde.